Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera, impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1.000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile
una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país. Se ha conocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejan Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que los padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco, Pepe Rivas. Nos contó los preparativos para cruzar el charco y llegar a Buenos Aires y a Santiago de Chile, una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que la padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da las pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles como casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo pensiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz.
Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela. Acoge a 10 estudiantes refugiados. Cada 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos de un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y a llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 18 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen siguen recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos hasta Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de los dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padezcan sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores sobre su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la compañía Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra, lograron retomar sus estudios en España, una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela, acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de los dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú.
Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años, dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán, huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da las pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán huyendo de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos, sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en el Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de los dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padezcan sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles, con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y a Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que ha reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años. Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados. El bullying no para cuando terminan las clases. El uso de dispositivos móviles y la permanente conectividad hace que las personas que lo padecen sigan recibiendo presiones psicológicas a través de sus redes sociales. Hablamos con un experto que nos da pautas útiles con casos muy concretos sobre cómo educar a los menores en su buen uso. Viajamos a Barcelona para entrevistar al director de la emblemática revista Ajo Blanco. Pepe Rivas nos contó los preparativos para cruzar el charco y llevar a Buenos Aires y Santiago de Chile una exposición sobre la revista. Cada año, 1000 niños son diagnosticados con parálisis cerebral en Perú. Son datos del Ministerio de Salud del país, que han reconocido la urgencia de incrementar el número de médicos y establecimientos para su tratamiento. El Centro de Empoderamiento de Personas con Discapacidad ha lanzado la campaña Yo también tengo voz. Tienen entre 19 y 28 años.
Dejaron Siria, Irak, Ucrania y Afganistán. Huyeron de la guerra y lograron retomar sus estudios en España. Una iniciativa pionera impulsada por la Universidad Camilo José Cela acoge a 10 estudiantes refugiados.